A andar hoy más suavecito que de costumbre. Amén. Voy a andar como a media máquina porque no estoy con todas las baterías puestas. Eh, ha estado como afectándome un poquito la salud, pero gracias a Dios porque puedo estar aquí con ustedes para compartirles la palabra del Señor. Amén. Y para los que están viendo ahorita la predicación que la van a subir después de que termine el culto, recuerden que la suben después de mediodía y ustedes quieren, hermanos, compartir el link con familiares, amigos, vecinos, pueden hacerlo. ¿De acuerdo, hermanos? Es de mucha bendición. Entonces, vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy. ¿Se recuerdan que el domingo pasado dijimos la predicación venía con el tema ¿hacia dónde miras? Pero ¿cómo se llama la predicación de hoy? Dile al que está a la par. ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? Amén. Ese es el tema que tendremos hoy. Amén. Eh, Quisiera decirles, hermanos, para empezar, para introducir este tema, ¿qué oyes? Vuelvo a repetirlo, ¿qué oyes? ¿Verdad? Que lo que nosotros oímos continuamente influye poderosamente en nuestra vida. ¿Escuchó, hermano? Lo que usted está escuchando, no crea, hermanos, que solamente son sonidos, amén, o son palabras, sino que lo que está continuamente usted escuchando va a influenciar su vida. ¿Escucharon? Tiene poder sobre su vida. Y esto se sabe que nosotros desde que somos niños, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, creo que las personas de antes no sé si sabían esto con toda certeza, no lo sé, pero yo me acuerdo, hermanos, que para un tiempo para acá, como que se ha puesto muy de moda entender que el nexo que hay, hermanos, desde que un niño está en el vientre de su madre con lo que está afuera, es muy importante. Entonces, yo no sé si lo han notado, pero se hace mucho énfasis en que la criatura que está creciendo en el vientre de la madre se tenga el cuidado de que esté protegido, no solamente internamente, sino a través externamente de lo que está escuchando. Es decir, que tenga un ambiente favorable para su proceso de gestación. Ustedes han visto que entonces, desde que hay una conexión entre la voz de la mamá y el niño, yo sé que el niño apenas está aprendiendo cosas, pues está formando sus órganos vitales y todo, pero como que ya va a haber ese nexo. Es importante que la mamá le hable palabras de aceptación, que palabras de amor, así se dice, que el ambiente que esté viviéndose en el hogar sea de algo como una burbuja de tranquilidad y calma para el niño o la niña que esté estándose ahí en el vientre de la madre. ¿Cuántos están de acuerdo que esto es importante? Entonces ustedes han visto que ahora también se les ha enseñado que el bebé también está percibiendo cosas desde que está en el vientre de la madre, y entonces no sé si han visto, pero les ponen hasta sonidos, ¿verdad? Agradables como música que digamos que ese niño pueda sentir paz, tranquilidad, etcétera, ¿verdad? Y todos sabemos, hermanos, que ¿por qué es esto? Porque lo que estemos nosotros recibiendo, hermanos, va también a influenciar nuestra vida. Y eso va a ser siempre, en el transcurso de nuestra vida, lo que nosotros estemos oyendo, hermanos, va a influenciar el transcurso de nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, sea para bien o para mal, es importante saber qué es lo que tú estás escuchando. Amén. Entonces, escuchen bien lo que les voy a decir. Iglesia, hoy vamos a aprender lo siguiente. A través de esta predicación, tú vas a aprender la importancia de saber lo que tú estás escuchando. ¿Escucharon? Vas a aprender, hermanos, a quién debes de escuchar. Y también tú vas a aprender cómo tú estás escuchando. ¿Escucharon, hermanos, las cosas que quiero que ustedes aprendan? ¿Hacia dónde iremos en esta enseñanza? Me doy por satisfecho si usted aprende estas cosas. Que usted sepa
la importancia de saber lo que usted está escuchando. Que usted aprenda a quién usted está escuchando. Y 3, cómo usted está escuchando. Levante la mano los que están dispuestos a aprender estas cosas y les gustaría saberlo. Es para ver si estoy haciendo conexión con usted. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, lo primero que entonces quiero enseñarles es algo que se llama discernimiento o discernir. Entonces, lo primero que tienes que aprender, todos entramos en un proceso y damos las cosas por sentado en forma rutinaria. Hermanos, que en el proceso del diario vivir escuchamos cosas, nos relacionamos con personas, etcétera, etcétera. Pero hay algo que tenemos que hacer y es aprender a tener discernimiento. Es, en otras palabras, aprender a qué? A colar lo que estamos escuchando. ¿De quién vienen? Amén. ¿Cómo lo estamos recibiendo? ¿Cómo lo estamos tomando nosotros? Entonces, mi tarea es enseñarles sobre el discernimiento. ¿Ok? Usted ha escuchado gente que dice lo siguiente. Vean qué interesante. Hay gente que dice así. Es importante que la gente aprenda a escuchar su corazón. Eso se dice hoy muy actualmente. Jóvenes, ustedes han escuchado esta frase. Sigue tu corazón. Amén. Tu corazón no se equivoca. Como si fuera una verdad absoluta. O sea, hay gente que ha dicho lo siguiente. Escucha tu voz interna. ¿Ah? Pero ustedes creen que es una verdad absoluta eso. De hermanita Marta. ¿Usted sabe que usted siempre sale en las predicaciones? Siempre le digo yo, hermanita Marta. En las predicaciones sale. Pero es porque usted se sentó adelante. Amén. Entonces, les digo lo siguiente. ¿Será cierto que esto es infalible? Que uno debe aprender a escuchar lo que su corazón siente, lo que su corazón desea y seguirlo. Porque si usted no hace eso, no va a estar en paz consigo mismo. Que usted le dé rienda suelta a lo que usted siente en su interior. ¿Será cierto, hermanos, que esto está correcto? Bueno, entonces voy a decirle, la gente puede decir esas cosas y lo pueden usar como un eslogan. Yo lo he visto hasta en anuncios publicitarios. Sigue tu corazón, hasta en las novelas. ¿Verdad que sí? En las series románticas, sigue tu corazón. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Yo todo lo analizo a la luz de la palabra de Dios. Yo quiero saber si algo es cierto o no es cierto y yo me fijo. Vamos a ver qué dice Dios al respecto. Y encontramos en la palabra del Señor en el libro de Jeremías 17:9 que vea cómo Dios define lo que pasa en el corazón del ser humano. Amén. Es más, le voy a decir algo. Dice que en el corazón del ser humano es donde se fabrican los malos pensamientos. En el corazón del ser humano es donde, hermanos, se está dando la semilla de lo que van a ser las acciones del ser humano. Es decir, los pecados del ser humano están aquí adentro y luego salen y contaminan al ser humano. Pero Jeremías dice aquí en la palabra del Señor, engañoso es que, vean lo que dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, si nos ponemos a pensar en orden de prioridad, ¿qué es lo más traicionero? ¿Qué es lo que puede fallar más? ¿Qué es lo que engaña más a la persona? Y dice la palabra es el corazón, hermanos. Y hay gente que se deja fiar por el corazón. Hay papás que le han dicho a su hijo, siga su corazón no se va a equivocar. ¿Y a dónde han terminado esos jóvenes? Pónganse ustedes a pensar, hermanos. Entonces dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solamente eso, y la palabra dice que es perverso. Perverso es que busca las cosas malas, ¿de acuerdo? Y dice la palabra, ¿quién lo conocerá? Porque solamente la persona que es entendida sabe que no puede confiar en lo que su corazón siente. Un día siente una cosa, otro día siente otra cosa. El corazón es súper engañoso, es traicionero el corazón. ¿Escucharon, hermanos? Entonces, eso que la gente dice, déjese guiar por su corazón, por su voz interna, está muy equivocado. A la luz de la palabra de Dios. Amén. Porque para mí la autoridad mía es la palabra de Dios. Porque el hombre se equivoca, las modas pasan, las culturas pasan, las filosofías pasan, las enseñanzas pasan.
de los seres humanos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ella es infalible. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que aprender a tener discernimiento. Amén. Porque en este mundo muchas voces van a competir. O sea, uno escucha voces por aquí, voces por allá, voces por el otro lado. Y estaba estudiando, hermanos, que esas personas que tienen una enfermedad mental, que ellos escuchan voces y algunos dicen que son imaginarias. Dice que esas voces, hermanos, están ahí hablándoles. Es que yo escuché una voz aquí, escuché una voz allá que me decía que hiciera esto. Esa enfermedad mental se llama esquizofrenia. Y muchas personas, hermanos, o están en la cárcel o están en un lugar, un hospital mental, porque escuchaban voces. Escuchaba que a un señor que venía a nuestra iglesia, que era hijo de una hermana que duró mucho tiempo con nosotros, la hermana Italila, hasta que se fue con el Señor, pero decía un hijo de ella que él vivía en la calle y escuchaba una voz que le decía, tú no vales nada, a nadie le importa tu vida, tírate a ese carro, tírate a donde está la autopista y pasaban los carros para acá y para allá. Y dice que era una lucha tan grande contra la voluntad de él porque una voz lo obligaba a suicidarse. Y muchas personas que se han suicidado es porque dice que escuchan una voz que le dicen un montón de pensamientos en contra de ellos de que la vida de ellos no vale nada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay muchas voces que están hablando. Mire, uno escucha voces desde que uno es niño, las voces de los maestros. Dice que las voces más importantes para uno son de autoridad, son las personas que uno en el crecimiento, en el desarrollo de su vida, ha considerado como muy importantes en su vida. Por ejemplo, los papás tienen una voz tan importante en la vida de uno que lo que los papás digan para uno es como decir santa palabra. Uno cree lo que los papás le dicen. Si un papá le dice a un niño, usted es un bueno para nada, usted es un inútil, usted es un estorbo, el niño no sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero como es su papá y su papá lo ha cuidado, su mamá lo ha protegido, le van a creer a su papá lo que están diciendo y se van a comportar conforme a lo que le dijo su papá y su mamá. Si un maestro, que se supone que es el que me cultiva, el que me ayuda a mi aprendizaje, me ofende o dice algo acerca de mí que me incapacita, ¿sabe qué? Yo le voy a creer a ese maestro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lamentablemente voy a ser marcado por esas voces. A veces hay maestros buenos, hay papás muy buenos que gracias a Dios lo ayudan a uno a tener un buen desarrollo mental, no sé, emocional y todo. Pero resulta que hay maestros, hay gente que no ha tenido buenos profesores, buenos maestros, buenos, como le decimos nosotros en Costa Rica, la niña. Yo solo me recuerdo de la niña. Yo nunca tuve un maestro que fuera hombre, así que le dijeran el niño. ¿Verdad que no? Todos fueron las niñas, ¿verdad? Pero yo le pregunto a usted, ¿cuántos se acuerdan de alguna maestra, una niña que fuera bien fregada con usted? ¿O era que usted era el fregado con ella? Pero no lo sé. Pero vean, en el caso mío, yo tengo en la mente más de una. Oiga, que gracias a Dios que estamos aquí porque me acomplejó, porque tenía favoritismos. Tenía favoritismos con los más inteligentes, con los más aplicados y los que nos costaba, hermanos. Para eso estaba la regla y la tiza y el borrador, ¿verdad, hermanos? Y tenían una puntería que bueno, ¿se acuerdan? Entonces, todos nosotros continuamente estamos luchando con muchas voces. Voces, escuchen, voces que a uno lo afectan. Hicieron un experimento solo para que ustedes vean el alcance y el poder que tiene, hermanos, una voz sobre uno o la presencia de una persona en la vida de uno, cómo lo afecta. Había un muchacho que tenía problemas estomacales muy grandes. Lo sentaron, le pusieron unas máquinas para probar cómo funcionaba su organismo en la parte donde él estaba afectado, su sistema digestivo. Entonces le dijeron a él la palabra suegra. Y cuando dijo la palabra suegra, dice que empezaron los gases, todo aquello, hermanos, a funcionar y a descomponerse. ¿Cómo lo ve? Yo nada más pregunto,
Es que es cierto, hasta el timbre de la voz de una persona uno lo puede poner así, porque lo ha afectado. Hay muchas voces que están alrededor de nosotros, ¿de acuerdo, hermanos? Entonces tenemos que aprender a qué, a tener discernimiento. Amén, hermanos. Entonces, de tantas voces que usted escucha a diario, vamos a destacar tres tipos de voces. Uno, la voz propia, tu voz propia. Dos, la voz del enemigo, es decir, la voz del diablo. El diablo habla, no se asusten, el diablo habla, pero no lo asusta como en las películas, no sale así. Les vamos a explicar cómo. Y la otra y la última, la más importante, es la voz de Dios. Amén, hermanos. Entonces, vamos a trabajar sobre estas tres voces para que ustedes vean. Está, en primer lugar, la voz personal, la voz nuestra. Amén. Es la voz con que estamos más familiarizados. Amén. Es el proceso que nosotros tenemos de reflexión. Está pensando, ¿verdad que sí? Entonces está reflexionando, de entendimiento, de razonamiento. Y le pregunto a todos los que están aquí, ¿cuántos hablan consigo mismos? Necesitas. Yo también, hermano, no se asuste. Ok. Yo creo que todos hablamos con nosotros mismos, sea que lo hablemos verbalmente, lo vocalicemos, o que mentalmente nosotros no lo digamos. Por ejemplo, las amas de casa. ¿Dónde están las famosas amas de casa? Grito de júbilo. Entonces, las amas de casa, cuando encuentran un desorden de su hijo, el cuarto desordenado o algo aquello, un reguero o algo así, ¿qué dicen ellas? ¿Cómo hablan? Usted está hablando consigo mismo. Ay, estos muchachos que no se componen por más que uno les diga que no dejen la ropa tirada y la dejan en el baño y uno tiene que andar juntándole las cosas. ¡Qué barbaridad! Y usted está hablando consigo mismo. Está hablando consigo mismo. ¿Está bien, hermanos? Y no es que esté loco, es que nosotros tenemos ese proceso de hablar con nosotros. Puede ser un monólogo, lo que quiera, pero estamos hablando con nosotros mismos. Alguien llegó y dijo, es que me gusta hablar con gente inteligente, por eso es que hablo en voz alta. Tenemos muy buena autoestima, ¿verdad? Entonces, nada más sepan, hermanos, que usted continuamente está escuchando su propia voz. Amén. Ahora, creo que es importante aprender esto. El hecho de que todos reflexionemos, de que todos hablemos hasta con nosotros mismos, estemos, ¿cómo hago este trabajo? A ver, hago esto, hago aquí, allá, si consigo esto, eso es normal, ¿de acuerdo? El problema es si usted confía en su voz interna, si usted confía en sí, confía solamente en sí mismo, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero también dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Preste atención, vea qué interesante. ¿Cómo usted va a confiar en usted mismo? ¿Cómo usted puede confiar en usted mismo? Yo le pregunto, ¿usted se ha equivocado varias veces en la vida? No varias veces, muchas veces me he equivocado en mi vida y no he tenido la razón. Aunque cuando estamos peleando con alguien cercano a nosotros nos gusta tener la razón. ¿Verdad que sí? Por eso nos peleamos como gato panza arriba, porque usted no se quiere dar por vencido, porque usted quiere tener la razón. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Así somos o no? Que lo diga el cónyuge suyo. Amén. Bueno, o si no, su hijo o su hija, vea. Entonces, pero vea lo que dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová. Maldito es el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta, ¿qué dice? De Jehová. Entonces, cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre, la palabra de Dios lo que está diciendo es que en el hombre no se puede confiar, ni tampoco en la mujer, para que lo sepan. Pero cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿lo incluye a usted también o no? ¿O usted está pensando solo en el prójimo? No, hermanos, hombre es hombre. Y usted está metida ahí, ¿o yo, hermana? Las que están arriba, no piensen que no estoy hablando con ustedes también. Entonces, a ustedes las incluye esta realidad que maldito el hombre que confíen. No confíe en usted mismo, se puede equivocar. Amén, hermanos, se puede equivocar. Así que tenga mucho cuidado de esa voz interna, aprenda a discernirla. Aprenda a discernirla. Ahora,
vamos a partir de la segunda voz. La segunda voz que yo necesito que ustedes identifiquen como cristianos, como iglesia, es la voz de Satanás, que se le llama en la Biblia el diablo. Amén. Y que también nosotros le decimos que es nuestro enemigo. Amén. Ok. Satanás es adversario. Diablo es acusador. Para que lo sepan. Amén, hermanos. Entonces, quiero que sepan que el enemigo también habla. El enemigo también habla. Por si no lo sabían, el enemigo habla. Y recordemos en el huerto del Edén. Entonces vamos a ir, hermanos, a buscar Génesis 3 del 1 al 5, solo para que ustedes vean. Hay gente que tal vez ni creen en el diablo o piensan que el diablo es una fábula. Para los que están viendo esta predicación, piensan que es un mito, es como decir, una alegoría o un símbolo de lo que es el mal. Pero la Biblia habla de un ser, amén, de que existe, es real. Amén, hermanos. Entonces vean lo que dice aquí la palabra del Señor. Pero la serpiente era ¿qué? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y cuando estamos hablando de la serpiente, sabemos que esa serpiente se refiere ¿a quién? A Satanás, que tomó esa forma para hablar al ser humano. Dice, la cual dijo a la mujer, vean cómo le habla a la mujer. Se acerca a la mujer y entonces le habla a la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho, repitan conmigo, con que Dios os ha dicho. O sea, siempre Satanás va a tratar de ¿qué? De traer una duda al corazón del ser humano. Y una duda, aquí la vemos, contra lo que Dios ya había mandado. Entonces dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Nada más escuchen una cosa, por favor. Yo sé que ustedes son muy observadores. Vean el pasaje bien. Ustedes lo tienen ahí para que lo vean. Con que Dios os ha hecho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sabía Satanás que solamente Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comieran de un solo árbol? De la ciencia del bien y del mal. ¿Sabía Satanás sí o no? Entonces, ¿por qué le dijo que todo árbol? Que Dios le prohibió de todo árbol. Sabiéndolo él, ¿por qué lo hizo? ¿Saben por qué lo hizo? Porque lo que quería es seguir el diálogo. Quería embaucarla. Quería engañarla. Y seguir conversando. Y con el diablo no se habla. Diga conmigo, diga el que está a la par. Con el diablo no se habla. No converso con el diablo. Porque si no lo va a enredar a usted. ¿Escuchó, hermano? Hermana, lo engaña y se lo lleva a uno. Ya ustedes saben por dónde, ¿verdad? Entonces dice la palabra ahí. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, otra vez, ¿qué dijo? No moriréis. Pregunto, ¿murió o no murió Adán y Eva? Murieron físicamente. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y del mal. Entonces, ¿qué es una mentira? Hermanos, algunos dicen una mentira es no decir la verdad, pero también sabe qué es una mentira. Una mentira es cuando usted dice la mitad de una verdad y la mitad de una mentira. O sea, no dice la verdad completamente. El diablo es especialista en estas cosas. Entonces, tenemos que aprender a reconocer la voz del diablo. No se los estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿cómo es? Astuto. ¿Cómo es el enemigo? Él es astuto, hermanos. O sea, si usted piensa que usted es muy vivo, muy inteligente, como hoy cree la gente, porque la gente cree que porque tenemos adelantos tecnológicos, tenemos mucho conocimiento, y usted tiene Alexa, o ustedes tienen la inteligencia artificial que usted use, y entonces le hace una pregunta, inmediatamente le responde cualquier cosa, algún consejo, cualquier información que usted ocupe. Entonces usted dice, estamos en la cúspide de la inteligencia humana, hermanos, pero nadie le va a ganar al diablo a ser más astuto.
y el diablo seguirá siendo lo que es. Vea lo que dice la palabra que es el enemigo. Dice la palabra en San Juan 8:44. Dice la palabra que él es ¿qué? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué dice? Homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿quién es el más engañador, el más astuto y el padre de mentira? Y el que se las sabe todas, 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 para engañar al ser humano. Es el enemigo, el diablo. Y aquí no estamos para darle fama ni gloria al diablo, solamente estoy diciéndole lo que la palabra de Dios dice, que él es un engañador y él es un mentiroso. Por eso pudo, hermanos, engañar a Adán y a Eva. Pero no solamente engañan a Adán y a Eva, han engañado al ser humano hasta el día de hoy, sea rico, sea pobre, sea, hermanos, un intelectual, cualquier persona, hermanos, que le abra los oídos al enemigo, él lo va a engatusar para meterle una ideología, una idea en la mente que se va a volver una fortaleza. Y hermanos, es más fácil arrancarle la cabeza a un hombre muchas veces que quitarle la idea. Y hermanos, así ha hecho el enemigo en el transcurso de la historia. Por eso han salido los ateos, han salido ¿qué? Las falsas religiones, ¿cierto o no? Han salido, hermanos, todos los movimientos en contra de Dios, porque Satanás es el padre, diga conmigo, él es el padre de la mentira. Y cuando habla mentira, ¿qué dice? De lo suyo habla. Entonces pensemos una cosa, cuando el diablo habla acerca de usted, ¿qué piensa? ¿Cuál es la opinión que va a tener el diablo acerca suyo? ¿Cuál es la opinión que tiene el diablo acerca de usted? Si el diablo va a empezar a decirle cosas a usted, ¿qué le va a decir? Vea, podemos plantear todo. Para lograr el objetivo, él va a usar el método que sea. Desde adulación para crear orgullo, hasta crearle a usted, hermanos, que usted se sienta la persona más acomplejada y miserable que hay sobre esta tierra. Cualquier cosa él va a usar. Por ejemplo, Juan Bunyan era un predicador, el que hizo el Progreso del Peregrino, y dice que él estaba predicando, y Dios lo usó mucho, hermanos, Dios lo usó mucho ese domingo. Predicó un tremendo mensaje, la palabra de Dios. Y cuando él bajó, alguien se le acercó y le dijo, Pastor Bunyan, qué tremendo mensaje que usted nos ha dado hoy. Qué tremendo, cómo predicó. Y dice el hermano Juan Bunyan, sí, cuando venía bajando las gradas, el diablo me lo dijo. ¿Por qué le dijo eso? ¿Entendió lo que quiso decir? Cuando yo venía bajando del altar, el diablo me dijo que buen mensaje se me había echado. ¿Sabe por qué? Lo que quería hacer, llenarlo de vanidad como un pavo real. ¿Y cuál es la caída del ser humano? Antes del quebrantamiento está la exaltación de espíritu. ¿Entienden, hermanos? Entonces el diablo puede llegar a adularlo a usted. El diablo, hermanos, aunque esté o sea, vean la realidad. Hay cristianos solteros que andan buscando una media naranja, como llamamos nosotros, pero no encuentran ni una media rota para un zapato viejo, ni nada. No la encuentran. Y resulta que, pero encuentran una filistea. Me refiero, nosotros decimos filistea es alguien que no es cristiano, como Dalila, que estaba en el mundo. Y resulta que empieza la filistea cuando a usted nadie se le acerca, como decía mi amigo Pedro, ni la tulevieja, ni la llorona. Y resulta que, ya ahí, resulta que la muchacha se le queda viendo y le dice, qué lindos ojos tienes, debajo de las dos cejas. Y le empieza a decir cosas lindas. Oye, usted es simpático, usted sí es amable, usted es aquí, usted sí es agradable, qué linda personalidad tiene usted. Y empieza y usted se enamora y usted queda impactado. Pero cuando usted se da cuenta, usted dice, la voy a convertir al Señor. Y resulta que terminó al revés. Resulta que lo sacó más bien ella de los caminos del Señor a usted. Usted pensó que la podía evangelizar en el salón de baile y más bien ella le enseñó a bailar a usted. O sea, no es posible. Tengan mucho cuidado, hermanos. Así es el diablo de engañador. Es astuto en gran manera. O sea, y usted se lo creyó que usted era bonito, perdón. ¿Se dan cuenta? Tengan mucho cuidado. Entonces,
¿Cuál es el propósito de Satanás? San Juan 10:10. Dice, porque el ladrón no viene sino para qué? Para hurtar, matar y destruir. Entonces, miren hermanos, si algo tiene Satanás es que él sabe cómo hacerle daño a usted. Vean que Satanás ha tenido como blanco afectar a los niños. ¿Por qué a los niños? Desde los más pequeñitos, con ideologías de género, con un montón de cosas. Se ha venido el enemigo atacando y atacando a los niños. ¿Saben por qué? Porque son vulnerables. Porque los niños en estos momentos, ellos necesitan más bien protección. Y resulta que el diablo los ataca desde que son niños. Para atacarlos, ¿para qué? Para confundirlos. ¿Ah? Para destruirlos, su imagen, su autoestima, etcétera. Hermanos, quiero que sepan que si el enemigo va a pensar algo de usted, es todo lo malo que él pueda traer sobre su vida, porque él viene para matar, para hurtar y para destruir. Entonces, cuando usted escuche una voz que trata de hacerlo sentir mal, destrucción sobre usted, es Satanás. Vea lo que hace Satanás para que sepan. La voz de Satanás lo tienta. ¿Lo tienta o no lo tienta el diablo a usted? Sí los tienta, nos tienta a todos. Pero luego que usted lo tienta, ¿cómo lo hace sentir? Después le hace ¿qué? Lo hace sentir ¿qué? Culpable. Lo hace sentir inmundo, sucio. Y le dice, así el diablo a usted, y cristiano. ¿Sí o no? Y cristiano. Se lo dice en una voz interna, porque el mejor disfraz de Satanás, tal vez es el momento de hablar. Amén. ¿Cuál es el mejor disfraz del diablo? Para los que no lo sabían. El mejor disfraz de Satanás, ¿cuál es? Ahí se lo dejo, hermano. Yo se los voy a decir, tranquilos, tranquilos. Pero vamos a buscar, por favor, en 2 Corintios 11, 14 al 15. 2 Corintios 11, 14 al 15. Los voy a dejar ahí un ratito con esa interrogante. ¿Cuál es el mejor disfraz del enemigo? Y les voy a contar esta historia ahorita. Ya va, ya verá, ya verá. Pero programa de atención. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Ah, entonces el diablo sí tiene disfraces. Se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también, ¿qué dice? O sea, los ministros del diablo también se van a disfrazar como ¿qué? Como si fueran ministros de justicia. Entonces no todo lo que brilla es oro. ¿Ah? No todos el que usan la Biblia o dan enseñanzas bíblicas y todo, le vamos a creer, porque hasta Satanás puede usar a esos ministros de él como ministros de justicia, y es donde la gente pone la mirada a los hombres, y luego, hermanos, los hombres caen y se van al mundo la gente, cuyo fin será conforme, que dice, a sus obras. Y también 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos que apostatarán de la fe, escuchando a quienes, a espíritus, escuchando, escuchen bien, a espíritus que engañadores y a doctrinas de qué, de demonios. Vea todo lo que estamos hablando aquí. Ahora, les voy a contar una historia. ¿Quién sabe qué es un piromaniático? ¿Alguien sabe aquí quién es qué es un piromaniático? No son los que les gusta la pólvora. Eso es pirotecnia. Ok, un piromaniático. ¿Qué es un piromaniático? Es un incendiario. Y aunque a nosotros nos parezca una conducta deplorable, rechazable, hermanos, existen personas que son piromaniáticos. Yo escuché de un muchacho que, hermanos, vean qué interesante, de un joven que fue adoptado por unos pastores, pero la mamá había sido drogadicta de Cristo Rey. Entonces se lo quitó el patronato, se lo dio a estos pastores. ¿Y sabe qué, hermano? Se lo llevaron a la casa a vivir con él, al niñito, desde pequeñito. Él no sabía que su mamá era drogadicta ni nada. Pero ¿saben qué le gustaba hacer a este muchachito? Cuando fue agarrando ya edad, ¿sabe, hermanos? Le gustaba agarrar los fósforos, prenderlos y oler el olor a pólvora. Le encantaba hacer así. Y él no sabía que su mamá era drogadicta.
¿Sabe qué le gustaba hacer? Había una ancianita que tenían en la camita y le estaban cuidando, la abuela de él, ¿verdad? Digamos, la mamá de uno de sus pastores, y la tenían ahí en la casita, pero ella no se podía mover y le agarraba los fósforos y se los ponía entre los pies y se los prendía de maldad. Y uno dice, pero está siendo criada por pastores, ¿de dónde saca toda esta maldad? O sea, hay gente que es piromaniática, le gusta el fuego, le gusta ver las cosas que hace el fuego. Resulta que les voy a contar una historia. Resulta que había un piromaniático y hermanos, les gustaba incendiar casas, lotes, charrales. A él le gustaba hacer eso. Estaba mal de la cabeza. Pero ¿saben qué sucedió, hermanos? Que como estaban buscando quién era el piromaniático que andaba quemando lugares vacíos, bodegas, casas viejas, todo eso, él decidió hacer algo para que nadie sospechara de él. Entonces, ¿qué creen ustedes que iba a disfrazarse? ¿Qué iba a hacer él para que nadie sospechara de él? ¿Sabe qué? Buscó trabajo en los bomberos. Buscó trabajo en los bomberos para que nadie sospechara de él. Entonces, vea qué interesante. Prendía fuego a una casa y como cuando estaba de bombero, atrasaba todo para que se quemara. Le pinchaba una llanta al carro de bomberos. Hacía cualquier cosa para que nadie sospechara. Nadie sospecharía de él porque era ¿qué? Bombero. Más bien los bomberos apagan el incendio. Y quiero decirle una cosa que usted tiene en contra. En su propia vida, usted es el piromaniático. O sea, que quiero decirle es, Satanás se disfraza más bien de su propia voz para que usted no sospeche de que es él. Porque si el diablo usara la voz de él y usted lo escucha, a usted se le paran los pelos y se asusta. ¿Se imaginaron? Y usted en la casa escuchara Aarón. ¿Qué hace usted? Agarra la Biblia y dice, te reprendo en el nombre de Jesús inmediatamente, ¿verdad? Pero es que el diablo no usa, escuchen bien, esa voz. El diablo usa lo que usted está más familiarizado. Él se disfraza con su propia voz. Entonces, usted no va a escuchar que el diablo le diga, estás triste, estás derrotado, estás enfermo, no vas a salir de esta. Usted no va a escuchar esa voz. Usted escucha en su propia voz y en primera persona. Qué triste me siento. Nadie me quiere. Estoy solo. A nadie le importo. Estoy enfermo. ¿Se dan cuenta? Ah, pero usted cree que es usted mismo que está hablando consigo mismo, ¿no? Son sugestiones. El diablo puede que mandar dardos, dice la palabra. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Usted las recibe? ¿Dónde está el casco de la salvación? Dice la palabra que es la parte de la armadura que se pone en la cabeza. Amén. Porque es la cabeza. ¿Sabe por qué, hermanos? Para cubrirle sus pensamientos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se combate con qué, hermanos, con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu y el escudo de la fe. Hermanos, tenemos que aprender a reprender esos dardos del enemigo, porque el diablo va a decirle, no vas a encontrar el trabajo que buscas, no vas a conseguir esto, no vas, todo le lleva a la contraria, pero ¿sabe qué? Pero no lo usa, no va, sino dice, no voy, no lo lograré, no puedo. Entonces, él usa ¿qué? El mejor disfraz. ¿Y cuál es el mejor disfraz? Disfrazarse de usted mismo. Se disfraza de Carlos Tijerino. Se disfraza de Laurita. ¿Está bien, Lauritas? Entonces, ¿qué pasa? Que se disfraza de Damaris. Entonces, usted lo cree, porque el secreto del diablo es que usted lo crea. En el momento en que usted lo crea, usted se va a sentir así. Por eso la palabra de Dios combate. El diablo le dice a usted, que usted diga, yo no puedo, pero la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apaga el incendio, gloria a Dios, amén, hermanos. Entonces, el diablo se viste de lo que menos sospechamos, y el mejor disfraz que encontró es disfrazarse de usted, usar su propia voz, y usted piensa que es usted. Descúbralo. ¿Cuántos dicen amén? Desenmascárelo ahora, amén. Ahora vamos a la tercera voz. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están conmigo y me están siguiendo?
¿Cuál es la tercera voz? Lógicamente la más importante. Diga conmigo, esa es la que podemos confiar. Es la que no se equivoca. Y es la voz de Dios. Amén. Ahora, ¿dónde habla Dios? ¿A dónde habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Yo encuentro una palabra del Señor que Dios hablaba a los antiguos, a los profetas, etcétera. Pero siempre hemos tenido una inquietud, los teólogos, de decir, ¿cómo Dios le hablaba a Jeremías? ¿Le dictaba la palabra, palabra por palabra? ¿O él las oía? Esas son las dudas que tienen los teólogos. ¿O qué forma? Entonces entendemos que era por inspiración divina, porque Dios habla al corazón del ser humano. Y Dios gana en tecnología a todos nosotros. Vean por favor, entiendan una cosa. Vamos, síganme, por favor, síganme. Los buenos. Síganme, escuchen bien. Nosotros aprendemos a leer con palabras, con sílabas, con consonantes, hermanos, con vocales, y hermanos, y vamos, la gramática y todo aquello. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Sí o no? Ahora, en los adelantos tecnológicos, ¿qué tenemos nosotros para decir? No podemos decir, estoy muy feliz. No, ¿qué usa usted para demostrar que está feliz con alguna persona que le está mandando un mensaje? ¿Qué usamos nosotros? Un emoticón, dicen los hermanos. ¿Verdad? ¿Y qué es un emoticón? Un emoticón es solamente un símbolo que refleja algo, ¿cierto o no? Entonces hemos resumido un montón de palabras en un símbolo. ¿Cómo lo ve? ¿Saben cómo habla Dios? Dios habla a nuestro corazón. Y Dios no tiene que usar palabras como lo usamos nosotros para comunicarnos. Dios con solo que nos da una idea, una impresión, un mensaje, nosotros lo reconocemos. Y sabemos que Dios está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios habla ¿a dónde? Diga conmigo, a nuestro corazón. ¿Y cómo reconocemos que no somos nosotros mismos y que no es nuestro propio corazón que nos está engañando o el diablo? Porque hay una gran diferencia al respecto. Amén. En primer lugar, Dios le va a recordar por medio del Espíritu Santo cuál es la espada del Espíritu. Si algunos de los que están aquí lo recuerdan, ¿cuál es la espada del Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo habla Dios? Una persona estaba orando y estaba diciéndole, Dios, háblame, quiero escuchar tu voz audiblemente, abre los cielos. Como cuando se oyó aquella voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, le dijeron al Señor Jesús. Pero creo que algunos de ustedes han tenido esa experiencia hasta el día de hoy. Yo creo que no. Pero ¿sabe qué le dice la voz? Le dice, allí está la Biblia, yo te hablo todos los días por medio de ella. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere que Dios le hable, abra su Biblia. De él que está la par, hermano. Si usted quiere que Dios le hable, abra su Biblia. Abra su Biblia. ¿De acuerdo? ¿Cómo te habla Dios? Qué lindo. Yo vi una calcamonía que decía, yo sé que Dios está vivo. Decía la calcamonía en un carro. Hacia atrás yo me paré manejando y había una calcamonía. Yo sé que Dios está vivo, que Dios es real, porque esta mañana hablé con Él. Y no solamente hablé con Él, sino Él habló conmigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me habla a través de su palabra. ¿Lo creen, hermanos? ¿Lo reciben, hermanos? Gloria a Dios. Vean lo que dice la palabra en Deuteronomio 28, del 1 al 2. Dice, acontecerá que si oyeres que atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero vea lo que dice, si oyereis, ¿qué dice? La voz de Jehová tu Dios. Entonces, todo el mundo quiere las bendiciones, todo el mundo quiere esta promesa. Pero yo le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí oyen atentamente la voz de Dios? Y hermanos, yo no voy a ser una persona ingenua en esta tierra y me voy a ir en blanco sin aprovechar esto. Si Dios dice que si yo escucho atentamente la voz de Jehová a través de sus mandamientos, Él dice que las promesas me van a alcanzar a mí y me va a poner en exaltación. Entonces, ¿qué hago yo? Yo agarro mi Biblia, lo escucho, subrayo, le hago preguntas, reflexiono en la palabra de Dios para que Dios cumpla esta promesa en mi vida. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, ¿cómo habla Dios? Dios habla a mi corazón. Pero ¿cómo hace el Espíritu Santo para hablar a mi corazón? Dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me lleno de la palabra de Dios todos los días. Entonces, hermanos, había un canario que no cantaba. Y le preguntó un niñito a la mamá, mamá, ¿por qué el canario no canta? Dice, porque no le he puesto agua. Y este canario aprendió que solo hasta que se bañe, canta. Y quiero decirle, hermanos, que así somos nosotros. Hasta que usted no se bañe en la palabra de Dios, usted no va a cantar. Amén, usted no va a sentirse bien. Y sabe, quiero decirle, hermanos, que la palabra de Dios dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios que os... Amén, dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Entonces, hermano, el hermano que nunca lee la palabra de Dios, ¿cómo va a escuchar a Dios? ¿Qué quiere? ¿Cómo quiere que Dios le hable? ¿Ah? Aunque no se preocupe, Dios si quiere hablarle a usted le va a hablar de dos formas. Dios le va a hablar a usted por las buenas o por las malas. Amén. Dios tiene, hermanos, también sabe que altoparlante para hablarle a usted. A la gente que no le hace caso a Dios, también Dios trata con ellos. Amén. Si usted no quiere escuchar a Dios, entonces Dios usa las circunstancias para hablar a nuestro corazón. Pero ¿quién quiere pruebas? Yo le pregunto, ¿usted quiere pruebas a puro gusto? Yo creo que no. Todos tenemos que ser probados, pero tampoco quiero que Dios trate conmigo hasta que yo me quebrante. Entonces, hermanos, busquemos de la palabra de Dios. Amén. Veamos el poder que tiene la palabra de Dios y lo que hace la palabra de Dios por usted. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Uy, qué lindo escuchar la palabra de Dios. A mí me bendice la palabra de Dios. Yo quiero aprender a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo puedo reconocer lo que es la palabra de Dios y lo que no es la palabra de Dios? Por una razón muy sencilla. Estoy tan acostumbrado a la verdad de Dios que ya distingo la mentira. Amén. Por ejemplo, cuando veía un programa en enlace antes, yo escuchaba un programa en enlace y todo el mundo le daba fama a ese predicador. Y yo me ponía a escucharlo así en el tele. Y yo me le quedaba así viendo a este predicador y escuchando lo que el predicador decía. ¿Y sabe qué decía yo? Pero eso es mentiras. Él está manipulando la palabra de Dios, está tergiversando la palabra de Dios, no porque salga en enlace yo voy a decir amén. ¿Escucharon, hermanos? ¿Me están poniendo atención? ¿Y dónde yo aprendí eso? Que yo tenía la palabra de Dios en mi corazón. Y el Espíritu Santo me decía, eso no es de Dios. Esa palabra no es de Dios. Pero el que no tiene la palabra de Dios en su corazón, que no ha aprendido a reconocer la palabra de Dios, ¿sabe qué, hermanos? A todo le dice amén. Un día vino aquí un predicador. Y porque Dios lo usaba orando por las personas, yo lo traje. Y empezó a decir un montón de cosas que estaban en contra de la palabra de Dios. Y yo decía, y le decía al hermano con emoción a la gente, ¿cuántos dicen amén? Porque era muy fogoso. Y todos hermanos, sí, amén, amén, amén. Y yo, pero hasta que estaba rojo de la cólera. Gracias. Yo decía, ¿cómo le dicen amén si yo les he enseñado que no digan amén a las cosas que no son verdad? Por más que suenen bonito y por más que la persona tenga nombre o renombre, que lleven toda la palabra de Dios para ver si es cierto. Cuando al hermano le dije las cosas, pero también a la iglesia les pegué una pasada para que aprendieran a no decir amén a las cosas que no, hermanos, se tienen que decir amén. Amén significa así sea. ¿Cómo usted va a decir así sea a lo que no es cierto? Ni lo que usted ve en tele, ni lo que oye en radio, ni lo que usted ve en Facebook. Usted solamente déjese llevar por lo que la palabra de Dios le enseña. Como los del banco, que les enseñan, hermanos, a encontrar un billete falso, de que los ponen a tantear y a qué, ¿cómo se llama? A nivel táctil, hermanos, desarrollar ese sentido de reconocer el billete verdadero. Entonces le ponen montones de billetes, dale, cuéntalo. Y cuando le meten un billete falso, hermano, en eso, le meten un billete falso, para que cuando él está contando, sí, este no es igual, no se siente igual, y aprendió a reconocer que el billete falso. Déjeme decirle, hermano, no se deje engatusar por el enemigo. Usted tiene la verdad de Dios, usted tiene la palabra de Dios, usted tiene la regla que es la palabra de Dios, a ver si está recto o no está recto. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, escuchen, toda la escritura es inspirada ¿por quién? ¿Y es útil para qué? ¿Qué va a hacer en su vida? ¿Lo va a enseñar? ¿Lo va a redarguir? Oiga, te va a corregir, te va a instruir, ¿qué dice? En justicia, a fin de que usted, el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Sabe por qué los cristianos no cambian? Porque si esta palabra de Dios lo cambia a uno, algo está pasando. Y es que usted no está leyendo la Biblia.
Porque cuando usted lee la Biblia lo cambia a usted. ¿Escucharon, hermanos? Si usted no está siendo abonado con la palabra de Dios como una planta, es porque le falta abono y es la palabra de Dios. Recíbalo, hermanos. ¿Alguien dijo ahí? Ok. Hebreos 1:1 al 2 nos dice la palabra que el Señor Dios nos ha hablado por su Hijo Jesús, para que lo reciban. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿qué dice la palabra? Nos ha hablado por quién. Está con mayúscula. Por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces quiero decirle, hermanos, que usted sabe cómo se comprueban todas las cosas. Jesús es el modelo. Amén. Jesús para mí es el ejemplo. A Él yo sigo, a Él yo imito. Y si algo, hermano, se sale de la forma, como decía aquel hermano que hizo un libro, ¿qué haría Jesús si estuviera en mis zapatos? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Entonces, así sabemos nosotros que Dios nos habla. ¿Cómo nos habla Dios? A través de su Hijo Jesús. Y a su nombre. Muy bien, hermanos. Pero ya casi estoy concluyendo, pero déjeme decirles esto también importante para usted. ¿A cuántos les cuesta reconocer la voz de Dios? Levante la mano. Bueno, hay varios que les cuesta reconocer la voz de Dios. Ya dijimos que la voz de Dios está a través de su palabra y la forma que el Espíritu Santo nos habla a nosotros es muy importante. Yo he notado cosas como la siguiente. El Espíritu Santo pone en nuestro corazón, pero también en nuestra boca, la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Escuchen bien, hermanitos, los que me están diciendo. Vean. Yo iba por zona roja, no porque andaba malos pasos. Yo venía de la iglesia. Yo era como de la edad de Aarón, no menos que Aarón. Iba con mi bulto lleno de libros y de la Biblia, porque yo me venía desde el Paso de la Vaca, que yo vivía por el Florida Norte allí, y hasta Cristo Rey. Y me devolvía a veces sin pases hasta mi casa. Pasaba, hermanos, por la zona roja, o sea, por el mercado Borbón, amén, por el mercado, ¿cómo se llama? Municipal, todos esos, ¿verdad? Y hermanos, y yo iba ahí, y yo me iba a pie, sin temor, por el Paso de la Vaca. Pero un día, hermanos, siento que, que alguien me agarra y me hace un candado chino. Me hace un candado chino. Hermanos, vieras, fue algo muy duro, ¿verdad? Para uno. Pero usted sabe, Justin, ¿qué me puso el Señor antes de eso? Yo no tenía miedo. Pero 100 metros antes de que me hicieran el candado chino, el Espíritu Santo me recordó una palabra. Y ahí saqué una conclusión. Empecé a cantar un texto bíblico que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor y todo el que le teme, él lo defenderá. Jamás me siento solo, solo, solo. Y yo empecé, digo yo, qué raro, se me vino esa canción. Entonces yo venía silbándola, cantándola. Y yo no tenía miedo, Martita, porque yo siempre paso por ahí. Y yo soy muy valiente, además. Sépalo. Entonces, y yo venía cantándolo así. Y yo venía cantándolo. Cuando sentí un brazo así, hermanos, fuertachón, que me agarró aquí. Yo era flaquitito. Y me agarró como si fuera el pescuezo, como un pollo. Y me agarra. Y hermanos, y yo estoy así. Y yo pensé que me estaban haciendo una broma. Pero cuando yo vi que era en serio, me estaba ahogando. Oiga, me estaba ahorcando. Y sabe que cuando me está ahorcando así, yo, antes de que se me cortara el aire, vea, lo que sé es que hice un movimiento, no sé si fue arte marcial o fue el ángel de Jehová, hasta ahorita no lo acuerdo, pero el muchacho salió por allá tirado. De un momento yo lo vi que salió tirado por allá. Y yo salí corriendo. Y hermanos, y me cruzo la calle y me pongo y me cuadro para agarrarme. Me cuadro para agarrarme con el tipo que me quería robar. Y veo que viene otro por allá corriendo porque uno es el que lo ahorca y otro es el que lo bolsea. Y cuando, hermanos, veo que estoy así, pasa un bus de la León 13, perdón, de la Peregrina era, todos van por la Bruca. Y me dice el chofer, muchacho, móntese, porque él estaba viendo todo lo que me estaban haciendo. Hermanos, yo pegué carrera, mejor que aquí corrió, que aquí murió. Y me subí. Y el hombre venía atrás. Y tuvo el chofer que cerrar la puerta porque quería, aún dentro del bus, él quería sacarme para seguir asaltándome. Y si supiera que estaba limpio. Oiga, que nada, que embarcada, ¿verdad?
Y sabe, hermanos, que yo iba así, ay, me duele, ¿verdad? Iba así. Pero ¿quién me puso eso en el corazón? Y citar la palabra de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor y todo el que le teme lo defenderá. ¿Quién me puso esa alabanza? El Espíritu Santo. Entonces cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces no se vale solamente con tenerla aquí. Llegará el momento que el Espíritu Santo te va a recordar la palabra y tienes que decirla, porque cuando tú la dices es que Él actúa. ¿Me comprendió, hermano? Y ustedes van a ver los milagros de esa forma, en el nombre de Jesús. Entonces tienes que aprender, hermanos, que la palabra de Dios está ahí, porque dice la palabra en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice la palabra? Y me siguen. Amén. Entonces, ¿cómo habla Dios? Hermanos, Elías estaba metido en una cueva y dice que pasó, hermanos, un fuego, pasó un viento recio y, hermanos, pero ahí no estaba Jehová. ¿Dónde estaba Jehová? Ya, cualquiera hubiera dicho, Dios se manifiesta en el poder. Vea, pasó un torbellino como el que hubo hace unos días acá y botó árboles y todo. Pero ahí no estaba Jehová. Y un fuego, y ahí no estaba Jehová. Un terremoto, no estaba Jehová. Dice la palabra, y escuché un silbo apacible. Y era la voz de Dios. Porque el Señor se mueve, hermanos. Usted sabe muy bien que el Señor le habla a su corazón. Las ovejas oyen mi voz. No tenga temor, si tú eres una oveja de Dios, tú vas a reconocer la voz del buen pastor. Y vas a diferenciarla de la voz del enemigo. Porque el enemigo trae culpa. El enemigo trae vergüenza. Pero Dios quiere que escuches la voz apacible del buen pastor. Quiero que lo sepas también, hermano, que apareció aquí en la palabra de Dios, Job 33:14, que algunos me han dicho sobre esto, que Dios habla a través de la palabra, que Dios habla a través de las circunstancias, que Dios habla a través de un hermano que trae una palabra a uno. Sí, hermanos, amén. Pero también Dios habla también a través de sueños. Encuentro, hermanos, en la Biblia, hermanos, que Dios habló a José a través de sueños. ¿Cuántos dicen amén? Dios habló a José a través de sueños. Le habló a Faraón a través de sueños. Amén. Y encontramos cómo Dios ha hablado a través de sueños. Y entonces dice la palabra, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Cuando algunos de ustedes, hermanos, han tenido un sueño, dice, este es un sueño diferente, este es un sueño que para mí es de parte de Dios. Y algunos me dicen, pastor, interprétemelo. Pastor, interpréteme que yo tuve este sueño. Y yo le digo así, hermano, así viéndole la cara muy seriamente a usted. Y le hicieron así que así los ojos. Y le digo, ¿dónde dice aquí José? Yo no puedo decirle a usted, hermanos, ese sueño no lo puedo interpretar por usted. Porque es algo que Dios está tratando con usted. Por ejemplo, yo tenía unos sueños que yo decía, qué raro, vieras que yo veo sueños donde hay personas endemoniadas y yo estoy diciéndoles, te reprendo en el nombre de Jesús, sal de él. Y el demonio habla y hay una lucha espiritual muy fuerte. Cuando apenas estaba en los caminos del Señor. Y hermanos, yo no sabía qué era eso, yo no sabía qué era liberación, ni guerra espiritual, ni nada. Ni me había pasado en mi vida. Y era que Dios me iba a llevar por ese camino. Empecé a capacitarme y luego Dios empezó a traer personas endemoniadas y yo empezar a reprender y echar fuera demonios. Entonces, ¿qué supe yo? Que Dios le habla a uno y lo prepara a uno. Muchas veces si usted tiene un sueño y a veces es repetidamente, es que Dios lo está preparando para algo que Dios va a hacer en su vida. Apunte lo que usted en ese momento soñó y si usted no lo entiende ahora, lo entenderá después, porque el significado se dará en el momento oportuno. José no entendía por qué él soñaba con que se recuerdan, hermanos, los ramos de trigo se hacían hacia él y que las estrellas se apostraban hacia él. Él no lo entendía hasta que se cumplió. Muchas veces no vamos a entender las cosas hasta que se cumplan, pero usted apunte el sueño. Muchas veces Dios nos da un sueño, ¿sabe para qué? Para que tengamos fe sobre esas cosas, que empecemos a orar en esa dirección. Si Dios les hace soñar, uy, yo estoy soñando que tengo una casa, yo estoy soñando que Dios me va a dar una casa, es porque Dios te está inquietando, porque Dios está diciéndole algo que Él va a hacer, pero tú tienes que creer y tener fe, porque aquí el Señor no retarda su promesa, pero Dios te la hace saber para que tú tengas fe. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, aleluya, pónganse de pie por favor. Así que se debe de saber lo siguiente, la fe llega por el oír
Y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces, oímos cosas que nos dan fe, como la palabra de Dios que te da fe, o estás oyendo cosas que te roban la fe. A ver si me comprenden, hermano, lo que quiero decir. Edifique su vida. Si hay cosas que a usted no le ministran paz y fe, ¿para qué usted las va a escuchar, por favor? Hay gente, como decía el hermano Hugo que me contaba, decía, a mí no me gusta ver las noticias, decía el hermano Hugo, con permiso suyo, porque dice, es que las noticias uno las ve y solo le ministran miedo. No estoy diciendo que no ven las noticias, es el caso particular del hermano, pero él dice, es que le ministra que esto va a pasar, que esto y que lo otro, y que solo malas noticias. ¿Y qué le ministran a usted? Miedo, terror, incredulidad, duda. Solo malas noticias. ¿Sabe cuál es el libro de las buenas noticias? El Evangelio se llama Buenas Noticias. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, déjese ministrar por la palabra de Dios. Por eso el salmista decía, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, más que la que destila el panal. ¿Cuántos han aprendido a recibir esta palabra que cuando la comen sienten como que algo está bajando caliente aquí, como si fuera miel? Y a su nombre, y a su nombre, aquí tengo miel. Tengo miel. Y no lo hice a propósito, es que mi esposa me lo preparó porque tengo tos, pero voy a tomármela. Ay, pero cuando la tomo, además de que tiene algo le echó ella. Bueno, ¿verdad? Medicina. Me baja. Ay, qué rico, siento que me baja. Amén, hermano, la miel es saludable. Gloria a Dios, compren miel, es buena. Vea, quiero decirle que rico es tomar miel. Así es la palabra de Dios. Y más que el oro, así es la palabra de Dios. Y además es una lámpara que alumbra mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Entonces yo digo, he aprendido en esta hora, no solamente, como dice la palabra, a tener discernimiento, sino saber cómo oír. Y el Señor Jesús nos dijo, el que tenga oídos, dígale que está a la par, para oír, oiga. O sea, no se trata de oír, es de escuchar, de poner atención. Ponga atención con lo que Dios está hablándole a usted. Amén, hermano. Lo que el Espíritu habla a las iglesias, dice la palabra del Señor. Entonces tengo que aprender a escuchar a Dios. Levante su mano. ¿Qué oyes, iglesia? ¿Qué oyes? ¿Qué te ministra? ¿Qué te está ministrando? Y hermanos, lógicamente hay espíritus convulsos, hermanos que escuchan música, hermanos que más bien no ministran paz. Hay música en el mundo que lo que ministran, hermanos, es